Mirando hacia atrás estos 6 años de pontificado del Papa Francisco, se puede percibir que casi desde el principio hubo una inquietud creciente en ese sector de la Iglesia Católica que quiere ser fiel a la palabra de Dios y a la tradición. Esa inquietud, repito, creciente, llegó a su momento álgido en los días, las semanas o meses previos a la celebración de los 2 sínodos sobre la familia. Se hablaba incluso con frecuencia de cisma. Curiosamente, la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia rebajó la tensión, porque quizá debido a que se habían puesto en lo peor, resultó que la Amoris Laetitia se podía interpretar con un criterio de continuidad con el magisterio precedente, aunque también se podía interpretar, y muchos lo han hecho así, con un evidente criterio de ruptura. Después hubo otro momento de tensión, no comparable con el motivo del sínodo sobre los jóvenes, que el sínodo sobre los jóvenes que dentro de poco conoceremos la exhortación apostólica que ya ha escrito el Papa. El sínodo sobre los jóvenes se clausuró sin pena ni gloria, casi, habría que decir, pero con una llamada a la sinodalidad. Esto de la sinodalidad, la verdad es que nadie sabe lo que es, porque, por ejemplo, el cardenal Kupik, arzobispo de Chicago, uno de los más próximos al Papa Francisco y de los grandes defensores de la sinodalidad, acaba de cerrar el seminario de Chicago y lo ha cerrado sin consultar con la junta asesora, que está formada por laicos, los cuales han puesto el grito en el cielo diciendo que lo de la sinodalidad es una tomadura de pelo. Ahora parece que las aguas se revuelven de nuevo un poco, porque estamos casi en vísperas de otro sínodo, el sínodo de la Amazonía. Y, en fin, además de lo de la ordenación de los hombres casados, pues algunos, los más pintorescos, pues están hablando ya de que se va a poder consagrar con unas formas hechas con harina de yuca en lugar de con harina de trigo, y no sé si van a plantear también algo con respecto al vino y va a poder ser sustituido por la cachaza brasileña o el ron caribeño o incluso el tequila mexicano. Bueno, se habla de que va a ser el sínodo de la Pachamama, y yo no sé si esto no es más que una estrategia para amenazar con lo peor y luego que aunque lo que sea pues sea malo, no sea tan malo como se pensaba y la gente se quede contenta. Sin embargo, a mí, sinceramente, me parece, repito, ignoro lo que va a salir del sínodo de la Amazonía, que puede ser terrible, pero a mí lo que me parece peor, lo que me da más miedo, es lo de los obispos alemanes. El presidente de su episcopado, el cardenal Marx, ha anunciado ya, sin cortarse un pelo, que ellos van a decidir por sí mismos cambios en la moral sexual de la Iglesia y también incluso en el dogma. La Iglesia alemana va a decidir qué tiene que hacer o qué tiene que aconsejar a los católicos alemanes e incluso en qué tienen que creer los católicos alemanes. Y ha dicho que en lo que estén de acuerdo no van a consultar a Roma y que solo consultarán como una opinión más en aquellas cosas en las que tengan dudas. Esto sí que me parece serio y grave. Y me lo parece no solamente por lo que pueda salir de ahí, sino porque hasta ahora, vuelvo a poner el ejemplo del Amoris Laetitia, lo que se ha hecho ha sido trabajar sobre la práctica pero sin tocar la teoría. Se ha utilizado de mala manera en muchos casos el concepto de discernimiento para que cada uno pudiera hacer lo que le apeteciera, repito, no en todos los casos, pero sí en muchos, por lo menos los más extremistas, pero la teoría quedaba sin tocar, quedaba como estaba. Los obispos alemanes parece que no tienen suficiente, que una vez que han ganado ya la práctica van a por la teoría, quieren modificar la teoría. Y esto, sinceramente, no se va a poder aceptar. También esta semana, junto a las palabras del cardenal Marx, se ha conocido la intervención de otro cardenal, el cardenal Sarah, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino. Sarah ha publicado un libro en el cual, entre otras cosas, dice que la Iglesia se ha convertido en una madriguera de confusión. Son palabras tremendas, palabras gruesas, pero cuando uno lee con detenimiento el libro y concretamente ese artículo donde dice esto el cardenal Sarah,
se da cuenta de que lo que pretende el cardenal africano es en realidad que la gente no se vaya de la Iglesia. La cosa está muy mal, denuncia que la cosa está muy mal, pero ustedes no se vayan porque eso sería todavía peor. Es una llamada, por lo tanto, a permanecer a la unidad. La cuestión, me parece evidente, es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá que seguir tragando sapos y culebras? ¿Hasta cuándo? Porque si sale adelante lo que están insinuando los alemanes, quizá haya llegado un punto en el cual ya no se pueda seguir tragando tanto. Y esto, creo yo, deja al Santo Padre en una situación muy, muy difícil. Me parece que no soy el único en pensar y en decir que los que se presentan como sus enemigos como sus amigos y portavoces son sus peores enemigos. Pero es que además cada vez son más las voces que dicen que el Papa les ha decepcionado. Voces de propios y de extraños, es decir, de su propio grupo, de su grupo de supuestos y autodenominados amigos, y voces de los contrarios. El Papa les ha decepcionado porque pensaban que iba a haber más reformas, y estas o son muy lentas o no son en absoluto lo que ellos quieren. Y me da la impresión, y repito, no soy el único al cual le da la impresión, de que están apretando el acelerador y que están poniendo al Santo Padre en una situación enormemente complicada, porque el Papa lo sabe perfectamente, que si se aceptan los cambios en la doctrina y en la moral, se va a producir el cisma. Lo sabe el Papa y no lo quiere hacer, pero está siendo forzado a ello por aquellos, repito, que se consideran con derechos. No digo que los tengan, pero que se consideran con derechos porque ellos dan por supuesto que se les había prometido esos derechos a que se produzcan los cambios. El Papa les está resultando a sus amigos, les está resultando demasiado conservador y está empezando a ser muy molesto para ellos. Quieren acelerar las cosas poniendo al Papa en una encrucijada. O se cambia o ellos lo van a cambiar por su cuenta. Y entonces habrá que ver qué es lo que hacen el resto, qué es lo que hacemos los demás. Bueno, solamente se me ocurre decir que con esos amigos realmente el Papa no necesita ningún enemigo, ya tiene suficientes. Y también decir, sobre todo y como siempre, recemos por la Iglesia, por el Papa, para que todos nosotros seamos siempre fieles a Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.